Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Les habla su pastor Fernando Restrepo y seguimos con la serie Reflexiones en Cuarentena. Esta serie, esta reflexión de este momento la titulamos Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Leemos la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 7. Dice la Biblia: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Nos concentramos acá en esta palabra en el versículo 5 que nos dice la parte B: contentos con lo que tenéis ahora. Estamos en cuarentena, estamos en confinamiento, y una de las cosas que quizá todos estamos exclamando desde nuestros lugares de cuarentena, nuestros hogares, es el anhelo por volver a cosas que antes hacíamos. Quizá el trabajo, quizá el estudio, quizá también la iglesia. Y si nos ponemos a ver, resultan dos cosas. Primero, quizá cuando estabas estudiando no valorabas el lugar donde estabas ahí capacitándote para ser una persona útil a la sociedad, una persona profesional. Quizá menospreciabas ese lugar, ese colegio, esa universidad, o menospreciabas ese lugar de trabajo. Solamente te quejabas por el patrón, por los compañeros, quizá por el trabajo, si era duro o no, pero resulta que solamente habían quejas. Quizá en la iglesia, quizá solamente eras alguien que te quejabas porque quizá el lugar donde te congregabas es estrecho, quizá es un lugar muy caluroso, o quizá al contrario es un lugar muy frío, o quizá dices es un lugar muy grande, va demasiado gente, demasiadas personas y me siento sofocado, sofocada. Quizá te quejabas por aquellos ministros de alabanza, quizá decías yo canto mejor que ellos. No, quizá decías, no, mejor, qué bueno que estuviera ahí Marco Witt, Marco Barriento. Quizá no te gustaban cómo tocaban los instrumentos. Quizá eras de los que te quejabas por la hermanita que oraba, por el hermano que siempre contestaba amén. Quizá te quejabas por el pastor. Quizá decía la misma predicación. Quizá te quejabas y estabas en un continuo quejar y no valorabas aquellas cosas que hoy en este momento quizá no se tienen, que quizá por un tiempo han parado. Y entonces es donde nosotros aprendemos que hay que valorar, y como dice la palabra del Señor en el versículo 5 de Hebreos capítulo 13, la parte B dice: contentos con lo que tenéis ahora. Contentos. Acá está hablando de los deberes del cristiano. Uno de los deberes del cristiano es estar contento con lo que tenemos. Pero muchas veces solamente lo que hacemos es quejarnos, es lamentarnos. Es decir, muchas veces quizá en la iglesia el pastor sí se demora tiempo y hoy estamos anhelando quizá
ese tiempo de podernos estar congregando. Ahora la segunda parte es igualmente, quizá éramos con nuestro hogar. Quizá nos quejábamos, el esposo por la esposa con el esposo, lo mismo los padres con los hijos con los padres. Quizá nos quejábamos por el lugar donde vivíamos, si era estrecho, si era grande, si es bonito, si no es bonito. Quizá nos quejábamos por todo, y hoy vemos que estando en cuarentena, confinados, vemos cómo habíamos descuidado lo valioso que es el esposo, que la esposa, que son los hijos, lo valioso que es el hogar, que son los padres, los hermanos, lo valioso que es aquel humilde hogar donde tú vivas, o si vives en un lugar elegante, pero quizá no se valoraba. Y entonces esta frase que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, quizá nos trae la memoria ahora, que Dios nos está dando la oportunidad de quizá recuperar o valorar aquello que tenemos. El rey Saúl, cuando ya perdió lo que Dios le había dado, fue donde quiso volverlo a tener, peleó por tenerlo. Ahí sí valoró lo que Dios le había entregado. Que no nos pase de igual manera, hermanos, que por no estar contento con lo que tenemos ahora, nos pasa igual, que lo perdamos y que luego estemos diciendo, ahora sí valoro aquello que tenía. Esta cuarentena nos lleva a reflexionar qué tan importante y qué tan valor tienen los profesores del colegio, los profesores de la universidad. Qué tan valioso es el empleo, por humilde que sea, el empleo que tú tienes. Qué tan valioso es el patrón que has tenido, que te había empleado. Qué tan valiosa es la iglesia donde el Señor te había colocado, sea grande o pequeña, sea humilde o ostentosa. Es un lugar valioso, es un lugar que ahora anhelamos poder volver a estar. Quizá ahora, si estás valorando aquella hermanita con voz aguda orando duro, aquel calor allí en el lugar de congregación, o aquel frío, lo estrecho, lo ancho que estuvieras, las muchas o pocos hermanos que estuvieran, qué tan valiosa la hermana que da la mano a la entrada de la puerta, qué tan valioso es aquel ministra de alabanza, de adoración, que aunque no tenga la gran voz, pero tiene el gran Espíritu de Dios para cantar, para tocar un instrumento. Qué tan valioso es el pastor que te ha atendido, que te ha escuchado, que está cuidando de tu salvación, que se preocupa por ti, dándote palabra, dándote consejos. Qué tan valioso es lo que en este momento no podemos tener. ¿No piensas en eso? Pues es momento de reflexionar en eso. Y momento de reflexionar en qué tan valioso es lo que ahora Dios nos ha permitido, nos está permitiendo disfrutar, que antes no lo hacíamos. Que cuando esto termine, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, pues entendamos que el cristiano tiene un gran deber, y es estar contento con lo que ahora se tiene, porque puede llegar el momento en que no se tenga. Te invito a que reflexiones sobre esta hermosa palabra y que me compartas tus opiniones, que te suscribas al canal, le des like, active la campana y que compartas este mensaje con otras personas. Soy el pastor Fernando, que Dios te bendiga.